Perdón. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue ayer? Bien, ¿Bien? creo que bien. Todavía no sabemos, ¿no? Bueno, pero más o menos uno tiene seguro alguna idea. Una consulta, profe. Con el tema de los certificados, a mí no me llegó, no sé si no los mandó o... No los hice todavía. Ya termino la clase y los hago. Bárbaro. ¿Okay? Ahí me llegaron los mails de los que necesitan. Los responde por ahí, ¿no? ¿O los carga el campus? Salen automáticos del campus. Después ustedes entran al campus y los pueden bajar. Perfecto, gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer la clase de hoy. Es una clase un poco más complicada para entender porque vamos a mirar el modelo que venimos viendo hasta ahora, que es el ISLM, desde una perspectiva más, por decirlo, teórica. Entonces hay algunas cosas que pueden resultar un poco más abstractas y más difíciles de entender, pero la idea un poco es ver qué modelo estamos viendo, por qué lo vemos, si ese modelo es un modelo que tiene problemas o no, y un poco analizando algunas cuestiones que son las críticas que se le hacen al modelo, nos va a ayudar a entender un poco bien ese tipo de cosas. ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué no lo deberíamos usar? ¿Qué cosas nos sirven y qué cosas no? ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. La idea de la clase de hoy es revisar las críticas principales del modelo ISLM y entender un poco la historia de la macro. La historia de la macro es algo muy histórico, con lo cual la propuesta es, vamos a hacer la clase de críticas, ahora con la clase, con PowerPoint, y ustedes tienen como tarea, en formato asincrónico. ¿Saben todos lo que significa asincrónico? Sí, bien. Ya es una palabra como reconocida, ¿no? En formato asincrónico, o sea, la parte asincrónica de la clase es que ustedes lean por sí mismos el capítulo de Blanchard de la historia de la macro, que es muy fácil de leer, para que ubiquen temporalmente las teorías, dónde está el modelo ISLM, por qué vimos primero el modelo keynesiano. ¿Por qué no hago una clase de eso? Primero porque es medio embole, porque es todo como un cuentito, ¿no? Y porque además lo venimos haciendo clase a clase, ¿sí? Para mí lo ideal es, ¿vieron cuando la clase pasada, cuando vimos la comparación del ISLM con el modelo keynesiano? Bueno, ahí empezamos a hablar de muchas cosas, de la ley de Say, que era la economía clásica previa a Keynes, cómo surge Keynes, irrumpe separando lo que es la micro de la macro. Previamente no se hablaba de micro y macro, se empieza a hablar de micro y macro a partir de Keynes, porque es el primer gran ciclo recesivo mundial que tiene que ver con la crisis del 30. A partir del surgimiento de Keynes y de la teoría general, empieza a estudiarse la macro como un bloque de conocimiento separado del resto, ¿sí? Algo que, si bien hay modelos que tienen fundamentos micro, sí tiene una mirada más holística, más global, más general, que tiene un bloque de conocimientos propios, ¿sí? Esa es la teoría macroeconómica. Por eso a Keynes se le llama el padre de la macro, ¿no? Pero tiene que ver con eso, porque con su teoría es cuando empiezan las teorías de los ciclos. ¿Se acuerdan de los ciclos? Clase 1, ciclo y tendencia. Bueno, la teoría de los ciclos, ¿por qué las economías ciclan? Empieza con la teoría keynesiana. Y a partir de la teoría keynesiana, ahí Keynes escribe en un contexto muy particular, que es el contexto que ya sabemos, que es el del modelo keynesiano simple, y que también eso le da algún alimento al ISLM, mucho alimento al ISLM en realidad, que es el contexto de la Gran Depresión. La Gran Depresión es un contexto de desempleo elevado, donde los precios no ajustan, donde hay mucha capacidad ociosa, hay mucha capacidad de respuesta a la producción. Ese es el contexto del modelo keynesiano simple, que es, ya les dije, que no es un modelo que escribe Keynes. Keynes escribe la teoría general, donde va poniendo o definiendo un montón de cosas, como la demanda de dinero, el consumo dependiendo de la renta, la parte irracional de la inversión,
cómo funciona la especulación, un montón de cuestiones que están en la teoría general, que luego dan alimento a ese modelo keynesiano simple, que es una simple modelización para entender el mercado de bienes. Y con el ISLM, que tiene su auge en los 40, 50 para explicar las políticas económicas, porque eso es lo que hacemos nosotros, usamos el ISLM como instrumento principal para entender cómo funciona la política fiscal y la política monetaria. Ese es el gran objetivo de usar el ISLM. Y para eso es muy potente el ISLM porque es simple, es un modelito muy simple. Y muy intuitivo y muy fácil de manejar. Y las consecuencias o las conclusiones que tiene sobre cuestiones de política monetaria y fiscal son bastante certeras, digamos, encajan mucho con la realidad. Podemos agarrar modelos mucho más complejos y esto es lo que van a hacer ustedes. Primero vamos a complejizar al ISLM de acá al final del curso, porque vamos a meterle al ISLM y vamos a ir transformándolo con un montón de cosas que no están en el ISLM original, que es el que vimos hasta ahora, que es el ISLM de precios fijos muy corto plazo. ¿Sí? Para eso está el ISLM, para los precios fijos muy corto plazo. Nosotros vamos a alimentar el ISLM, como fue alimentándolo la teoría macroeconómica, con un modelo de oferta y demanda agregada, con el mercado de trabajo. Después vamos a abrir la economía y vamos a hacer con el ISLM una economía abierta, que tampoco está en el modelo ISLM original. Todo eso lo vamos a complejizar y después ustedes van a entender de otros modelos macroeconómicos más complejos, con muchas más variables, a medida que vayan avanzando en la carrera, donde tienen que tener un poco más de matemática, un poco más de otras materias que sirven como base para macro 2, ¿sí? Crecimiento económico, desarrollo, todas materias que usan dinero, crédito y bancos, que usan modelos mucho más complejos. Pero este auge, o sea, esta línea histórica, donde el modelo ISLM, como está concebido en su originalidad, y ahora vamos a hablar de eso, tiene su auge y funciona y todos lo usan para entender las consecuencias de las políticas fiscales y monetarias, pierde vigencia en los 70 con los shocks petroleros, porque ahí hay como una irrupción de un fenómeno que no había aparecido como tal previamente, que es la inflación. ¿Sí? El modelo ISLM no puede explicar un proceso inflacionario, no tiene precios de movida, después hay modelos con precios, que es lo que les conté recién, pero no tiene como objetivo explicar la inflación, es un modelo de alto desempleo y precios fijos, ¿sí? Entonces, de ajuste por cantidades, donde todo se ajusta, si hay más demanda, aumenta el producto, ¿sí? Entonces, con el fenómeno inflacionario que empieza a tener mucha fuerza mundialmente con los shocks petroleros, que cambian la dinámica de la formación de precios, porque hay una gran materia prima usada en todo el mundo que empieza a subir por la formación de la OPEP y el cártel del petróleo, ahí muere el ISLM con los nuevos modelos monetaristas que se llaman la revolución de las expectativas, Friedman y Feld, y todas cosas que vamos a ver, por eso les digo, que todo esto de la historia de la macro, bueno, después de la revolución de las expectativas empiezan como a perfeccionar ciertas variantes, siempre hay como una división, o podemos decir una tendencia o más neoclásica o más keynesiana, ¿sí? Hasta la actualidad, donde en vez de clásicos se llaman nuevos clásicos, en vez de keynesianos se llaman nuevos keynesianos, pero hay algunos conceptos o supuestos que toman como base que son siempre los mismos, ¿sí? Hay como un par de conceptos base de ambas ramificaciones, de lo que es más keynesiano, más neoclásico en la macro, que tiene que ver con la rigidez de los precios, que tiene que ver con si los salarios pueden caer o no, que tienen que ver con los principales drivers del crecimiento o los principales drivers del salario de los trabajadores. Si el salario crece, porque el mercado, y esto lo vamos a empezar a ver la clase que viene, si el salario crece como consecuencia a que hay más producción, crecimiento y por lo tanto empleo, o si el salario al revés determina la producción, cuanto más salario, menos producto. Digo, todas esas cuestiones son como un poco los ejes de esta gran división entre neoclásicos y keynesianos, monetaristas y keynesianos, que vamos a ir atravesando. Entonces, por eso no hacer una clase sola de historia, porque es algo que además lo pueden leer en el capítulo, los invito a leer ese capítulo, esa es la parte asincrónica de la clase,
Y van a ver, y está bueno que lo lean, porque así a medida que vamos avanzando en el curso de macro, nos vamos a ir encontrando con esas cosas que vamos leyendo, ¿sí? Nosotros vamos, de hecho, cuando veamos la curva de Phillips, por ejemplo, vamos a hablar de teoría económica a pleno, porque ahí hay como, está muy claro en la curva de Phillips, que es una relación entre inflación y desempleo, está muy clara la diferencia de teorías, ¿sí? Sobre la explicación de la relación entre inflación y desempleo. Teorías diferentes, teorías que proponen cosas contrarias, lo vemos todos los días, ¿no? Vemos en la tele escuchar economistas que hablan de hay que aumentar el salario y economistas que recomiendan para el mismo problema todo lo contrario. Así que es algo que por ahí parece muy abstracto, pero es recontra real y muy, muy concreto y muy cotidiano y nos atraviesa la política económica, las recetas, las medidas de política económica y por lo tanto repercute en el bienestar de todos nosotros. O sea, sin duda hay distintas teorías y distintos análisis de acuerdo a las teorías que nos vamos, que vamos creyendo, que nos convencen más, que creemos que tienen más evidencia empírica. Bueno, eso. Así que el curso va a ir, así como vino hasta ahora, así como les iba mostrando el otro día, está este comportamiento del ahorro, tanto en el MKS como en el ISLM, va a ir incorporando cosas y va, por lo tanto, a hacer relación con las otras teorías macroeconómicas, pero ustedes hagan una lectura de ese capítulo para entender bien la línea del tiempo, las escuelas, cómo las llamamos, cuáles son los principales supuestos, y eso lo vamos a ir corroborando de acá para adelante. Y acá, en un ratito, supongo, porque es una clase, como les dije desde el principio, tiene esta característica de ser un poco más abstracta, hay cosas que me parece que les va a costar, porque habla de otros modelos y variables y rigideces y demás que ustedes recién empiezan a ver en Macro 1. Bueno, no sé si la vamos a poder hacer tan profunda como nos gustaría, pero bueno, la idea es un poco entender qué pasa con el ISLM, ¿sí? Así que vamos a la clase. Vamos a compartir. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El modelo del mercado walrasiano es considerado un modelo macroeconómico? No. Okay. No. Lo que pasa que, ¿por qué? Porque Walras es previo a Keynes. Entonces, todo lo previo a Keynes no es ni macro ni micro, ¿sí? Porque no hay diferencia o no hay división entre lo macro y lo micro. Walras es un modelo micro, el modelo que ustedes vieron, el modelo de un mercado, de un bien, es un modelo micro. Sirve como base para, por ejemplo, cuando yo tengo la oferta del bien A, bueno, si yo hablo del bien A, eso es micro, está hablando del mercado de un bien. Si junto a todos los bienes y hablo del mercado de bienes, estoy hablando de modelo macro, ¿sí? Nosotros vamos a ver una oferta agregada y demanda agregada, así como vieron el modelo micro, ¿sí? Eso es un modelo micro. Van a ver, ahora con el mercado de trabajo va a quedar clarísimo, porque vamos a ver un modelo microeconómico del mercado de trabajo y un modelo macroeconómico del mercado de trabajo. Y vamos a encontrar una oferta agregada y una demanda agregada que va a ser a la vista de ustedes igual que la oferta y la demanda agregada del modelo del mercado walrasiano, porque tienen la misma forma, la demanda con pendiente negativa en relación a los precios, pero es macro, es todo el mercado de bienes, están todos los mercados financieros, todo ahí, ¿sí? Pero ese modelo es micro, es el modelo de un bien. Bien, entonces vamos a compartir la pantalla. No, una pestaña que lo tengo abierto. Acá. Es esta. Bien, entonces, poniendo un poco el contexto, un poco lo venimos diciendo, cuando nace el modelo ISLM, donde sale, hay un primer boceto de las cuestiones que habían formado parte de la teoría general o de la formalización de algunas cosas que había escrito Keynes en la teoría general, que hicieron
Hicks y Mead en 1936, ¿sí? Esa es como que escriben ciertas ecuaciones que había puesto Keynes, o transforman en ecuaciones algunas de las cuestiones que había puesto Keynes en la teoría general, y eso es lo que va a formar la base del ISLM. ¿Quién lo desarrolla? En realidad Hansen en los 40, en un paper donde desarrolla todo el modelo, así tal cual lo estamos viendo en macro, y a partir de allí, como Hicks había escrito las primeras ecuaciones y Hansen después hace el modelo, también se conoce como el modelo de Hicks y Hansen, pero es el modelo de ISLM que vimos nosotros en macro. Como ya les dije, es una interpretación de la teoría general. Por eso se llama toda esta parte del conocimiento que surge posterior a Keynes, ¿sí? Que empieza a tomar fuerza a mediados de los 40, 50, 60, se llama la síntesis neoclásica. ¿Por qué se llama la síntesis neoclásica? Porque supuestamente este modelo lo que quiere es reconciliar algunas ideas de los clásicos que habían sido ideas previas a Keynes con la teoría general. Si ustedes leen la teoría general o leen algunos pasajes de la teoría general, Keynes todo el tiempo hace la comparación de lo que está diciendo con los clásicos. Porque claro, hasta él eran solamente los clásicos que fueron los previos, digamos, ni siquiera se dividía o se les llamaba neoclásicos en ese momento. Habla de los clásicos, que para nosotros ya son los marginalistas, ¿sí? Ya son los que empiezan a hablar del pleno empleo y de un montón de cuestiones del ajuste de precios muy fuerte, etc. Y supuestamente este modelo reconcilia algunas cosas de la teoría clásica, como la llamaba Keynes, neoclásica, marginalista, marshalliana, ¿sí? Marshall es fundamental, es la pieza fundamental de esa parte, con las ideas keynesianas, ¿sí? Algunos critican, algunos dicen que sirve, algunos dicen que nada que ver con lo que dijo Keynes. En realidad hay un montón de cuestiones que sí están en la teoría general y que nosotros venimos viendo y que están en el modelo ISLM. Y que en realidad lo que podríamos analizar es, y esa es una potencia que tiene este modelo, que nosotros, ¿qué hicimos con el modelo ISLM? Fuimos viendo diferentes casos o diferentes escenarios donde podíamos presentar el ISLM. ¿Y cómo hacíamos para meter en el modelo diferentes escenarios macroeconómicos? O decir, diferentes contextos macroeconómicos. ¿Qué hacíamos? ¿Qué veíamos? ¿Choqueabas algún parámetro? Exacto, los parámetros. Con los parámetros y por lo tanto con las pendientes de las curvas, podíamos establecer diferentes escenarios, ¿sí? Entonces, si bien el ISLM como tal, con pendientes normales, no es tan keynesiano, porque en realidad eso no es un contexto donde hay mucha preferencia por la liquidez, donde los precios son completamente inflexibles, donde todo se ajusta con cualquier exceso de demanda de productos se ajusta con aumento de la producción porque hay mucha capacidad ociosa, podemos agarrar y meter una pendiente más horizontal de la LM y una pendiente más vertical de la IS cuando hablamos de un mundo más keynesiano y nos movemos hacia esta parte del modelo cuando vemos un mundo más clásico, ¿sí? LM más vertical y S más horizontal. Con las pendientes de las curvas podemos analizar los diferentes escenarios macroeconómicos. Un mundo más keynesiano era esta parte del ISLM, un mundo más clásico es esta parte del ISLM. Y podemos decir que la región de consenso, la región donde el mundo no es ni tan clásico ni tan keynesiano, es una ISLM con pendientes más o menos normales, ¿sí? Una pendiente más negativa de la IS y positiva de la LM, ni muy horizontal ni muy vertical. Dos ecuaciones son claves, ¿y por qué? Porque ahí están los parámetros de los que estábamos hablando y por lo tanto las pendientes para explicar esta diferencia entre las escuelas económicas vistas desde el modelo ISLM, que son la ecuación de la inversión y la ecuación de la demanda de dinero. La ecuación de la inversión donde tenemos la diferencia entre lo más irracional, ¿sí? Y lo más racional, donde tenemos esta parte más fuerte, recontra fuerte en la teoría general, una parte dependiendo del producto, del crecimiento económico, de la inversión, que es algo más keynesiano, una inversión que responde, que se acelera, que se multiplica cuando crece la economía, un multiplicador keynesiano, entre paréntesis,
¿sí? Toda esta parte más keynesiana y una parte que si ven modelos más neoclásicos, directamente esta primera parte no está en la inversión depende única y exclusivamente de la tasa de interés. La parte que depende de la tasa de interés, que es la parte más racional, el Banco Central maneja la tasa de interés y a través del manejo de la tasa de interés maneja la demanda de consumo e inversión. ¿Se acuerdan que hablamos de que el consumo en realidad no lo pusimos dependiendo de la tasa de interés, pero lo podríamos haber puesto? Y, o sea, una A fuerte en un mundo más keynesiano, una B fuerte en un mundo más neoclásico. Y en este caso, en el caso de la demanda de dinero, lo mismo, ¿sí? Una L tendiendo a infinito, ¿sí? En la demanda de dinero, donde hay una parte del intercambio entre los activos financieros que tiene que ver con la especulación, ¿sí? Y una parte que tiene que ver con la parte más racional de la demanda de dinero, que es si necesito hacer más compras, demando más dinero. Entonces, esta L define un poco también esta diferencia entre la concepción más keynesiana y la concepción más neoclásica, ¿sí? Estos mundos que se encuentran en el ISLM y que los podemos analizar a través del modelo ISLM, y esa es la potencia que tienen, porque a través de los parámetros podemos construir distintos escenarios, o sea que no es nada keynesiano, o no es que es incompatible con un mundo más cercano al pleno empleo, como sería un mundo más neoclásico, es una pieza clave del debate. ¿Por qué? Porque de acuerdo a en qué mundo me estoy moviendo, la capacidad que tiene la política económica o el sector público para influir en el crecimiento, ¿sí? Nosotros sabemos, los monetaristas o los keynesianos tienen como base una de sus bases es la convicción de que el Estado tiene un gran poder para influir en la política económica, no en la economía. La política económica, es decir, la política del Estado, tiene un gran poder para influir en la economía. Los monetaristas confían más en el sector privado. La política económica lo que tiene que hacer es incentivar al sector privado. Y ahí está la diferencia fundamental en la fiscal y la monetaria. La política monetaria es una política destinada a modificar la tasa de interés y, por lo tanto, la inversión. Lo que tengo que hacer es asegurar las condiciones para que el sector privado gaste. Las políticas más keynesianas tienen en cuenta la posibilidad de que en ciertos contextos, Keynes habla perfectamente, o lo deja muy claro, de que es en un contexto tal cual la Gran Depresión, la política fiscal tiene mucha potencia, ¿sí? Pero el modelo, la potencia del modelo, además de que, como les dije antes, tiene una potencia grande en términos de simpleza para explicar la política fiscal y la política monetaria, lo que tiene además el modelo es que fue la base que empezó a distinguir y a generar estas discusiones entre monetaristas y keynesianos, ¿sí? A través del modelo ISLM es donde empiezan a debatir y a distinguirse a partir de los 60-70 con el fenómeno inflacionario, pero tomando como base el modelo ISLM. Por eso es un modelo que necesariamente tiene vigencia, ¿sí? ¿Y cuáles son las principales deficiencias? ¿Cuáles son las principales críticas que se les hace? ¿Por qué el ISLM no podría ser un modelo que que explique la macro de un país y por qué? ¿Cuáles serían los problemas para explicar la macro de un país que tiene el modelo ISLM? Uno de los problemas es la diferencia entre las variables flujos y stocks. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos desde el principio de la materia en distinguir, sabemos distinguir que era una variable flujo y un stock? A ver. La de flujo se da en un periodo de tiempo y la de stock en un momento determinado. Perfecto. Son distintas. Y no solo son distintas, sino que sabemos que los flujos cambian los stocks, ¿sí? Un stock se construye a través de diferentes flujos. La riqueza que yo tengo hoy, mi patrimonio, mis bienes personales, son un stock. Ahora, se ha construido con la variación que yo le hice a la riqueza cada periodo desde que nací hasta el día de hoy, ¿sí? La deuda pública, lo mismo, es un stock que se ha construido con el endeudamiento, con el flujo de deuda que ha incrementado cada periodo el gobierno, si es pública,
desde que comenzó a ser un país con un gobierno con una deuda hasta el día de hoy. Entonces, pasan dos cosas. Los stocks son diferentes a los flujos, pero la relación entre los flujos y stocks es constante, porque los flujos cambian los stocks. Lo que tiene el modelo ISLM es que son todas variables flujos, todas las variables que analiza son flujos, excepto una que es la cantidad de dinero en la economía, ¿sí? Que es la oferta de dinero. No solo, o sea, la cantidad de dinero es la única variable que el modelo pone en su formalización como único stock, ¿sí? Fíjense que lo demás, producción, consumo, inversión, tasa de interés no es ni flujo ni stocks. Recuerden que hay variables que no son ni flujos ni stocks. Son todas variables que refieren a un momento en el tiempo, digamos, a un periodo de tiempo. Estamos viendo cómo varía el producto, cómo varía el consumo, cómo varía la demanda. La oferta de dinero es la cantidad de circulantes, es la única variable stock. Entonces, lo que pasa, hay algo mucho más técnico que no me quiero meter, pero simplemente entender un par de cosas simples. Lo que sucede es que cuánto varían los flujos y cuánto esos flujos cambian los stocks no está en el modelo. Es decir, por ejemplo, tenemos el modelo del gasto público, ¿sí? Tenemos el modelo del gasto público y vemos, por ejemplo, cómo es una política fiscal expansiva. Aumenta el gasto, entonces aumenta la demanda, entonces aumenta el producto. Fíjense cómo la IS se va construyendo con equilibrio-flujo. La variación del producto, la variación de la demanda porque varió el gasto es igual a la variación del producto, ¿sí? Ahora bien, en ningún lado está si ese aumento del gasto está impactando en el stock de deuda pública y cómo ese impacto en el stock de deuda pública si no tiene alguna repercusión en las variables del modelo. Porque, por ejemplo, si el aumento del gasto hace insostenible el stock de deuda pública, y bueno, algo tiene que pasar. Eso no lo vemos en el modelo, ¿sí? ¿Por qué no lo vemos? Porque el modelo te define en el muy corto plazo. Es como lo primero que pasa, y esa es la clave del ISLM. Nosotros podríamos analizar, o el modelo no tiene cómo varían los stocks en el tiempo y cómo esas variaciones de stocks cuestionan a otras variables del modelo. Por ejemplo, no habla del endeudamiento del sector privado, ¿sí? El sector privado, por ejemplo, baja la tasa de interés en deuda para invertir, eso lo vemos en el modelo, pero no vemos si llega un momento donde no puede pagar la deuda o qué pasaría, si eso haría bajar el consumo, si eso haría que el Estado tenga que actuar para aumentar el gasto. Digo, todas esas repercusiones que pueden tener en los stocks no están en el modelo. Pero como es un modelo de u otra cosa les cuento, por ejemplo, esto de que el flujo cambia el stock. Supongamos que hay en circulación 3.000 millones de pesos, ¿sí? Ese es el stock de moneda en el momento, que es lo que construye la curva ILM. Fíjense que la oferta monetaria es una curva vertical en un número que es la cantidad de dinero en la economía, es un stock. Nosotros decimos que cuando varía la cantidad de oferta de dinero, eso repercute en el mercado de dinero y varía la tasa de interés. Ahora, no es lo mismo que si hay 3.000 millones de pesos en la economía y el Estado hace una política monetaria de emite 100 millones, no es lo mismo que si emite 100 frente a 3.000 millones que si emite 3.000 millones, dije, si emite 1.000 millones más, ¿sí? La capacidad que tiene ese flujo para modificar el stock de la oferta monetaria y por lo tanto repercutir en las tasas de interés de la economía es distinta. No hay un análisis de cuánto el flujo está variando el stock. Eso es como lo principal de la crítica que tiene el ISLM con respecto a esta diferencia entre variables stock que están quietas ahí y flujos que no vemos cómo cambian los stocks. ¿Sí? Simplemente vemos que una política fiscal, que una política monetaria expansiva, una expansión de la oferta monetaria, baja la tasa de interés. Ahora, no sabemos si esa variación de la oferta monetaria realmente tiene capacidad para bajar la tasa de interés porque
su relación con el stock es muy chica y por lo tanto es muy difícil que eso cambie la elección entre bonos y dinero y por lo tanto cambie la tasa de interés, ¿sí? De hecho, hay otros drivers de la tasa de interés que no están puestos en el modelo. Pero, ¿qué pasa? Como el modelo es muy corto plazo y como la política monetaria es un poco nuestra excusa para entender cómo el Banco Central hace una política que baje la tasa de interés, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos los instrumentos de política monetaria? ¿Qué instrumentos de política monetaria tenemos? ¿Solamente emitir? No, ese es el instrumento básico del ISLM, pero nosotros hablamos de los otros instrumentos y dijimos, puede bajar la tasa de interés que le presta a los bancos, ¿ok? Eso es como si hiciera un exceso de oferta monetaria. Así se determinan las tasas de interés de la economía. No está puesto así en el modelo, nosotros lo explicamos, ¿se entiende? El modelo habla de emitir dinero y eso te cambia el stock del dinero, te hace un stock mucho más grande y eso repercute hacia abajo en la tasa de interés. En ese marco se queda como un poco corto porque no sabemos si no hay una comparación entre cómo los flujos están variando los stocks. Ese tipo de análisis es el que no está en el ISLM. Tenemos una curva, la LM, construida con el stock de oferta monetaria, que implica un stock. ¿Se acuerdan que además tenemos un equilibrio de la moneda que implica un equilibrio en el mercado de bonos? ¿Recuerdan eso? Si hay equilibrio en el mercado de dinero, hay equilibrio en el mercado de bonos. No puede haber desequilibrio en ambos mercados. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces también como que no hay como un análisis de cómo una variación del stock de oferta monetaria puede, si realmente genera una misma variación en los stocks de oferta de bonos para que se mantengan los dos equilibrios. Eso es como, está como medio tirado a los pelos esa parte. Eso es lo que podemos decir. Pero cuanto menos periodos analicemos, y además lo que hacemos siempre, y esto es lo importante de esta clase, fíjense que todo lo que yo les voy a poner como crítica le voy a dar una vuelta. Porque eso es lo que hacemos en macro. Agarramos el ISLM como un paraguas donde meter, donde analizar qué es el gasto público, qué es la oferta monetaria, qué es la tasa de interés, cuáles son los instrumentos de política monetaria, cómo hace el Estado, si es lo mismo hacer una transferencia que un gasto. Eso es en la excusa del ISLM, en el marco del ISLM, en el paraguas del ISLM, vamos viendo un montón de cuestiones conceptuales de la macro, ¿sí? Entonces, si nosotros lo usamos así, ponemos la crítica, explicamos cómo solucionamos esa crítica o explicamos qué otras cosas pasarían para enfrentar tal evento, para que varíe tal variable, está perfecto. Es muy prudente usar el modelo ISLM, ¿sí? Por eso tiene vigencia, porque es un modelo muy simple, por eso se sigue enseñando en Macro 1. Podríamos no usar el modelo. Hay gente que no quiere usar el ISLM. Para mí es un buen paraguas para analizar un montón de cuestiones de la macro. Y lo bueno es eso, ¿no? Como ir entendiendo, esto no es tan así, tenemos que completarlo, tenemos que modificarlo, tenemos que darle esta vuelta. De hecho, ustedes vieron que en el Blanchard, por ejemplo, ¿no? La demanda de dinero no la tienen con relación a la tasa de interés esperada. Eso es un agregado que hacemos nosotros en Macro 1. Bueno, por eso, porque le estamos poniendo a este ISLM que tiene algunas cosas medio cortas, que nos quedan cortas, las cosas para que podamos analizar más temas. Hay otra crítica, la segunda, más difícil de ver todavía porque no hablamos de precios, pero supongamos que hubiera precios en el modelo, y lo vamos a hacer cuando veamos el modelo con precios, por eso esta crítica dejémosla abierta para cuando veamos el modelo de ISLM con precios. Cuando caen los precios de la economía, hay un efecto que lo que tengo vale más, ¿sí? Por ejemplo, mi riqueza vale más, ¿sí? O tengo más riqueza. Si yo tengo, supónganse, tengo dinero en efectivo y caen los precios, ese dinero que tengo vale más. Eso se llama efecto riqueza. Este efecto riqueza implica que, por ejemplo, si caen los precios, yo voy a aumentar mi nivel de consumo o mi inversión porque soy más rico, me siento más rico. Eso se llama efecto riqueza y también se llama efecto PIU, ¿sí? Entonces, el modelo no habla de este efecto. O sea, no vamos a ver que el consumo varíe porque caen los precios.
Eso lo vamos a ver. Cuando veamos el modelo con precios, vamos a ver que el consumo no reacciona cuando caen los precios. Ceteris paribus, ¿no? Si todo está constante, mi salario está constante y caen los precios, debería aumentar el consumo. No lo vemos así en el modelo, no lo dice así el modelo, aún con el modelo con precios. Profe, ¿Pero por qué? Sí. o sea, eso de que bajen los precios es una variable endógena, ¿o qué sería? La vamos a hacer una variable endógena cuando veamos el modelo con precios. Ok. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con los precios. ¿Pero qué dijimos de los precios? Bueno, ¿se acuerdan algo de los precios y Keynes? Sí. Sí, Eran Fijos. flexibles. son No fijos. solo son fijos, sino que para Keynes, porque la caída de precios, y esto lo vamos a ver, por eso siempre estoy con lo vamos a ver, pero la caída de precios, ¿cuándo caen los precios en una economía? ¿Qué tiene que pasar en una economía para que yo salga a vender más barato lo que vendía hace Cae la demanda. Claro, cuánto? Y tiene que haber mucho la demanda para que. más que la Tengo que oferta. estar en el horno para que caigan los precios. Y aún así, hola, Argentina, 2011, 2021, los precios no caen. ¿Sí? Ni aún con la recesión que tenemos de 2015, con años de recesión previa, 2020, 2021, no caen los precios. No, otra cosa Eso- se podría decir que también aumentando mucho la oferta. También, eso sería una variación de la productividad. ¿Y eso lo vemos en macro? Y No, porque es a largo plazo. Excelente. No, porque es a largo plazo. Eso se ve en crecimiento económico. Nosotros no vamos a desplazar la oferta de bienes por productividad. Soy más productivo, tengo más tecnología, me compré una máquina mejor. Tenemos stock de capital fijo en macro, ¿sí? Tecnología fija. No hay cambios de productividad. Después igual vamos a seguir hablando de esto. Pero eso es como cambiar la tendencia de crecimiento. Son los cambios de oferta. Nosotros vemos el ciclo. Una pregunta chiquitita. En el contexto de los 30, ¿había deflación? No había deflación, por eso Keynes dice los precios son rígidos a la baja. No había inflación, pero tampoco eran periodos deflacionarios. Entonces, los periodos, la deflación es un fenómeno muy difícil de que ocurra. No suele ocurrir la deflación. Hay muy pocos países que experimentan periodos deflacionarios. Y cuando hay deflación, hay una gran preocupación, porque para que haya deflación, la recesión tiene que ser muy grande, ¿sí? En Argentina sucedió en la crisis del 2001. Bajaron los salarios, no sé si alguno escuchó, porque ustedes son más chicos, pero bajaron las jubilaciones, bajaron los salarios públicos y eso hizo un poco bajar el nivel de precios general de la economía. Eso es en el medio de la peor crisis de la historia de Argentina. O sea, no sucede la deflación. ¿Qué dicen los keynesianos? Los precios son rígidos a la baja, ¿sí? Hay rigideces nominales. Eso significa que es muy difícil que haya este efecto riqueza, porque en realidad los precios no caen. La oferta se vuelve horizontal. Bueno, después vamos a ver. Voy a seguir porque si no terminamos. Este efecto riqueza que implicaría una caída de precios, o sea, la caída de precios te recompone el ingreso y por lo tanto la economía, es algo que no se ve en un mundo muy keynesiano. Después tenemos el gran tema del mercado de crédito. ¿Por qué tenemos este tema? Este tema tiene que ver con todo lo que venimos viendo sobre el ahorro. ¿Cómo es el ahorro en el ISLM? Dijimos, ¿qué comportamiento tiene? Es un comportamiento paradojal. El modelo keynesiano y el modelo ISLM. ¿Por qué? Porque el ahorro, ¿qué le pasa? ¿Cuál es la característica del ahorro en el ISLM? ¿Que te baja el consumo? Perfecto. Perfecto, te baja el consumo, por lo tanto la demanda, por lo tanto es recesivo el ahorro. ¿Y por qué es recesivo? ¿Por qué su único efecto es bajar el consumo? ¿Qué es lo que no tiene el ahorro? Ustedes piensen, para ahorrar, para meter la plata en un banco, para comprarse un bono, ¿qué están mirando? La tasa de interés. El interés. Es esa. La clave es que la gente acá no ahorra en bonos. No hay un ahorro que depende de la tasa de interés. ¿Sí?
Entonces, ¿No lo hacen igual a la inversión? ¿A eso vas? Sí, sí. ¿Qué pasa? Fíjense, el ahorro es una oferta de financiamiento. La inversión es una demanda de financiamiento, ¿sí? Las familias ofrecen financiamiento, es decir, compran bonos. Las empresas, cuando demandan crédito, ofrecen bonos. ¿Pero para qué ofrecen bonos? Para demandar créditos, por ejemplo, para comprarse una máquina. Entonces, las familias pueden prestarle a las empresas a través del mercado de créditos y las empresas, con eso, por ejemplo, las empresas, con esos créditos se compran la máquina, ¿sí? Ese es el mercado de crédito. Para que eso funcione, tiene que ser que el ahorro esté, estas obligaciones negociables o estos que pueden ser acciones de las empresas que están en el mercado, pueden ser a través de bonos de las empresas, tienen que tener un interés que resulte atractivo para las familias, para ahorrar en ese instrumento, y un interés que resulte atractivo para la empresa o rentable para la empresa para tomar esa decisión de inversión. Cuanto más gente quiere ahorrar, ¿sí? Cuanto más oferta de financiamiento hay, más baja debería ser la tasa de interés en el mercado de crédito y por lo tanto mayor debería ser la inversión. Eso se llama ley de Say. Aumenta el ahorro, baja la tasa de interés, aumenta la inversión. Ese es el mercado de crédito. Miren este grafiquito de acá. ¿Sí? Este gráfico de acá, lo voy a ampliar un poquito, es la ley de Say. Es un mercado de crédito que nosotros nunca vimos en el modelo ISLM. ¿Qué tenemos acá? La tasa de interés en el eje de ordenadas y el ahorro y la inversión en el eje de abscisas. ¿Qué dice? Que el ahorro es una función positiva de la tasa de interés. Perfecto. Ofrezco más financiamiento cuanto me paguen más por esa oferta de financiamiento. Compro más bonos cuanto más me paguen los bonos. Y la inversión depende negativamente de la tasa de interés, algo que sí vimos en el modelo, ¿sí? Si el ahorro se mueve a la derecha, si aumentan los deseos de ahorrar dada cualquier tasa de interés, eso hace disminuir la tasa de interés y aumentar la inversión. O sea que pasa de este punto de equilibrio a este punto. Esta es la ley de Say. Es lo contrario a lo que veníamos viendo con el ahorro, justamente. Más que lo contrario, es completamente distinto, ¿sí? Pero, profe, ¿no podría pasar que alguien ahorra y no compra un bono para ahorrar? O sí. ¿Cómo ahorra? Y pero ¿Comprando divisas no ahorra? Bueno, comprar divisas implica un rendimiento implícito de la divisa. Si vos compras divisas, ¿por qué compras divisas? Porque esa moneda es más fuerte que la que vos tenés. ¿Qué significa que sea más fuerte? Que no va a la devaluación directamente. Bueno, devalúa. Conserva su valor. Que creo que va a aumentar su valor. Primero, dos cosas voy a decir. Hablamos de ahorro, de no meter la plata en el colchón. Eso no es una decisión racional. Puede ser una decisión de un argentino en determinado contexto, porque está en negro, porque no tiene los papeles. Si no, no es una decisión racional, ¿sí? La decisión racional es que si hay una tasa de interés positiva, a mí en vez de poner la plata en el colchón, me conviene ponerla a la tasa de interés. ¿Se entiende? Si yo tengo un extra del consumo, ¿qué hago? ¿Me lo dejo en mi casa? Bueno, eso es Keynes. Lo saco del consumo, me lo dejo en mi casa y no lo pongo en el sistema o lo pongo en el sistema. Y racionalmente lo pongo en el sistema, si no, me quedo sin la tasa de interés. ¿Sí? Claro. Si yo comparo entre poner el ahorro en pesos o en dólares, es porque creo que tengo una tasa de interés negativa si me quedo en pesos porque se va a desvalorar el peso, o lo que es lo mismo, una tasa de interés positiva del dólar porque se va a valorizar el dólar. Y entonces hay un rendimiento implícito en la decisión de comprar dólares para ahorrar, ¿ok? Es como una tasa de interés. Los países normales no tienen no ahorran en divisas. No, la gente no ahorra comprando dólares y poniéndose en el colchón. De cualquier manera es dinero que sale del sistema, si yo lo pongo en el colchón, ¿ok? Pero tiene una movilización que es la tasa de interés. Es el driver, el rendimiento del dólar. No ahorro en dólares porque no tiene rendimiento. Sí tiene un rendimiento bajo si comparo con un bono que rinde mucho más tasa, pero bueno, mejor que quedármelo en pesos. Como muchas veces el argentino o la argentina
compara entre peso y dólar, sí, ahí sí el rendimiento es más alto del dólar porque el peso es más factible, seguramente podemos esperar que pierda valor, porque siempre lo pierde, ¿sí? Ahora, si hay una tasa de interés positiva, no es racional ahorrar en dólares, ¿se entiende? Es una cuestión muy idiosincrática lo que sucede con el dólar en Argentina y también puede ser de falta de instrumentos financieros, etcétera, ¿ok? Pero este modelo no se hizo para una Argentina dolarizada. Este modelo es un modelo hegemónico en el mundo, ¿ok? Que estamos tratando de analizar cuestiones generales. Entonces, lo que sucede es que no están las familias que ahorran y que compran bonos, ¿sí? Y que compran bonos porque quieren ahorrar, no porque quieren especular. Nosotros tenemos solamente a un agente que compra y vende bonos, y es el especulador, que depende del precio del bono que va comprando y vendiendo, ¿sí? No hay una oferta, una demanda de bonos que esté relacionada con el ahorro. Es decir, que esta parte de ahorrar en bonos y de paso esos bonos que vayan al mercado de crédito donde toman crédito las empresas no está en el modelo. Las empresas toman crédito, no sabemos de dónde, y las familias ahorran por especulación. ¿Sí? Es el único motivo que mueve el mercado de bonos. De hecho, tener bonos o dinero no es para nosotros, y por eso la clave de poner la diferencia entre tasa de interés y tasa de interés esperada. Porque la diferencia entre tener bonos y dinero no es una decisión entre si ahorro o me conviene ahorrar más o ahorrar menos, o quedarme con más efectivo o ponerlo en un ahorro, sino que depende de una decisión de portafolio de qué me conviene de acuerdo a lo que va a pasar con la tasa de interés en el futuro. ¿Y por qué eso es así? Porque está hecho sobre la base de una demanda de dinero keynesiana, donde el nivel de especulación es muy grande. Y donde para Keynes el ahorro es sacar dinero de la economía. El ahorro no moviliza tasa de interés y por lo tanto no moviliza la inversión. Esto de la viuda, ahorro todo lo que me lo quedo y no lo pongo en el sistema, me lo quedo bajo del colchón. Esa parte es muy keynesiana, es muy de una economía en recesión y especuladora. No es de una economía más normal. Y no está esa parte, no está la demanda de crédito, no está el ahorro en bonos, no está el mercado de crédito como tal en el modelo ISLR, que es algo que venimos viendo, ¿sí? El ahorro, de hecho, dijimos, tiene un comportamiento paradojal. Perdón, Después. profe, en el gráfico de arriba, Sí. el eje de las abscisas, ¿qué me muestra? Ahorro e inversión. Acá me dice ahorro e inversión y acá me dice la tasa de interés. Lo puedes hacer exactamente al revés, es lo mismo. Entonces, la cantidad de dinero ahorrada aumenta con la tasa de interés y la cantidad de dinero invertida disminuye con la tasa de interés. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Está bien? Bueno. ¿Qué más tenemos acá? De hecho, hay otras críticas que se le hacen con respecto a esto y tiene que ver con que no hay diferencia entre tipos de activos financieros, como que están los bonos y son todos los bonos, para que no haya diferencia, si invierto en un bono del Estado, en un bono de una empresa, en una acción, lo que tengo que suponer es que son todos sustitutos perfectos, que todos tienen más o menos el mismo riesgo, ¿sí? Y no es lo mismo, ¿sí? Eso tampoco está en el modelo. Que no esté en el modelo, ¿significa que el modelo sea malo macroeconómicamente? No, de hecho, no todos los modelos macroeconómicos son tan específicos. Lo que sí tenemos después es un modelo específico sobre el mercado de crédito, ¿ok? Acá lo tomamos el mercado de crédito como un mercado de crédito donde el crédito no sabemos bien de dónde sale y donde el ahorro es sacar dinero de la economía y no consumir. No se transforma en menor tasa de interés. Profe, Sí, disculpe, ¿qué significa CP? corto plazo.
Todavía no había Gracias. llegado ahí, ¿eh? Ahora iba a empezar con esta filmina. ¿Qué más? ¿Qué tenemos en el eje Y del ISLM? En el eje de las ordenadas. Tenemos a la tasa de interés, ¿verdad? Sí, Tenemos una tasa de interés que no sabemos si es nominal o real y si es de corto o largo plazo. Y ahí vamos a pensar un poquito. Tenemos, vamos primero a la IS. La IS, la tasa de interés que modifica las decisiones de demanda agregada, por lo tanto las decisiones de inversión solamente en nuestra IS, porque el consumo no lo pusimos dependiendo de la tasa de interés. ¿Qué tasa de interés debería ser? ¿Real o nominal? ¿Qué les parece? Sabemos todos la diferencia entre tasa de interés nominal y real, ¿verdad? Sí, real. Sí. Es la real, de hecho lo pusimos en la cuestión de la inversión, pusimos la tasa de interés real. ¿Por qué? Porque la tasa de interés real, ¿qué distingue? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué la real? Porque tiene en cuenta la inflación, entonces. Claro, porque quiero saber cuánto voy a pagar en términos reales, es decir, en términos de mi salario o en términos de cantidad de lápices o cantidad de zapatos que implica pagar el crédito. Si la tasa nominal aumenta, pero la inflación esperada aumenta un montón, mi tasa de interés real es baja, porque yo espero pagar menos cantidad de pares de zapatos por ese crédito. Entonces, la inversión, por lo tanto, la demanda agregada, depende de la tasa de interés real. ¿Qué más? Si yo tomo una decisión de inversión, ¿es una decisión de corto o de largo plazo? Largo plazo. De largo plazo, ¿no? ¿Por qué? Porque tomar una decisión de inversión es inmovilizar una cantidad de dinero, ya sea propio o pedir una cantidad X de dinero grande, porque las decisiones de inversión implican montos grandes y por lo tanto durante varios tiempos voy a estar pagando la tasa de interés del crédito o me voy a estar perdiendo de ganar la tasa de interés si usé fondos propios, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es dinero inmovilizado en un determinado bien. Entonces, ¿qué le pasa a la tasa de interés? Normalmente puede variar en el medio. Entonces, lo que a mí me interesa, o sea, las tasas de interés varían con el tiempo. No es lo mismo la tasa de interés de este año que la del año que viene. Lo que a mí me interesa, de acuerdo a cómo yo haya sacado el crédito, pero imagínense que saco el crédito a la Badlar más 10 puntos. Es qué va a pasar con la Badlar de acá. La tasa Badlar es una tasa de referencia internacional. O la tasa de la Fed, ¿sí? La de las Fed Funds, que es como la que anuncia Estados Unidos y cuando sale a anunciar su tasa de interés es cuando todos dicen, oh, ¿qué hacemos? Porque si sube la tasa, si la baja, repercute en el resto de los países, más tantos puntos. O la tasa de interés de referencia al Banco Central, más tantos puntos. Eso es muy probable que pase en un contexto de un crédito. Entonces, si esa tasa, la del Banco Central, la de la Fed, varía, a mí me va a afectar a mi pago del crédito. Entonces, cuando yo tomo una decisión de inversión, normalmente estoy interesado, primero por la tasa de interés en términos reales y segundo por saber si esa tasa de interés más o menos se va a mantener en el tiempo. Que es lo mismo que decir que es una tasa de interés de largo plazo, ¿sí? Por eso dice ISR real de largo plazo. A mí, para tomar créditos, para tomar deudas, ¿sí? Para invertir o para consumir, me interesa saber si esa tasa de interés va a variar en el tiempo. Por ejemplo, no, lo voy a decir después de explicar la LM. En cambio, ¿cómo afecta la tasa de interés en la LM? ¿A quién afecta? ¿Qué hace la tasa de interés? Afecta la inversión. En la LM. La demanda de dinero, ¿no es? En la demanda de dinero. ¿Y por qué la tasa de interés afecta a la demanda de dinero? ¿Cómo es esa relación que aprendimos? Pues si es mayor la tasa de interés, la demanda de dinero es menor. ¿Por qué? Porque no me conviene, o sea, me conviene tener un bono que me dé un rendimiento. Sí, ya sabemos que no es porque me conviene tener un bono o sea, no es por eso quieto, sino por cómo espero que tener ese bono me cambie mañana, ¿sí? Claro. Porque la especulación, y eso es lo fundamental de esa incorporación de la tasa de interés esperada en la demanda de dinero que nosotros ponemos en macro. ¿Por qué? Porque es una demanda especulativa, no es una demanda de ahorro.
No es una demanda de dinero para ahorrar. Vuelvo al punto anterior. No es que, si es una demanda de dinero para ahorrar, cualquier tasa de interés positiva me hace salir del dinero y llevármelo, me hace salir de tener dinero cash o en la tarjeta de débito y ponerlo en la tasa de interés. Cualquiera. 0,3 tasa de interés es más que cero, que es lo que me da el dinero. Pero la clave de esa demanda de dinero es la especulación. No es una demanda de dinero para ahorrar, es una demanda de dinero especulativa. Es decir, que lo que me interesa a mí es que si está cambiando la tasa de interés, está cambiando en relación a lo que yo espero que pase mañana con la tasa de interés. Y eso es lo que hace que yo demande más o menos dinero. La diferencia entre la tasa de interés de hoy con respecto a la tasa de interés esperada. Entonces, acá tengo dos cosas. La primera es que es re de corto plazo, porque es lo que pasa hoy con respecto a lo que estoy esperando. O sea que lo que me afecta, la tasa de interés que a mí me importa para saber si demando más o menos dinero, es la de corto. Sin duda, las decisiones financieras, toda la LM se construye en el corto plazo. Son decisiones de corto plazo. Porque la variación de los precios de los activos financieros y de las tasas de interés es muy volátil y eso lo regula la LM. Entonces, la tasa de interés que a mí me sirve para la LM es la tasa de interés de corto plazo, porque es la que yo miro, apenas baja, apenas baja, sube el precio de los bonos, salgo a vender bonos. Apenas sube, baja el precio de los bonos, salgo a comprar bonos. Eso es lo que dice la tasa de interés. La demanda de dinero o la relación con la tasa de interés en la LM. Entonces, es de corto plazo. Y además, ¿es nominal o real la que me interesa? Fíjense, tengo que decidir entre tener mis activos en dinero o en bonos. ¿Sí? Real sería la tasa de interés. ¿Por qué no es real? O sea, sí es real, pero real afecta a las dos decisiones. En el caso de decidir de una decisión de portafolio entre tener dinero o bonos, la inflación esperada, en este caso, porque la tasa de interés real se construye con la inflación que espero que va a pasar en ese periodo donde rige esa tasa de interés, la inflación esperada afecta a ambos activos por igual. Si ustedes se compran, ¿cuál es la tasa de interés cuál es la tasa de interés anual de tener dinero? De quedarme con 100, pongamos que tienen 10.000 pesos. ¿Cuál es la tasa de interés de tener esos 10.000 pesos en dinero? Negativo. En un año, en el año 2021. Negativo. Hoy es negativo. La tasa de interés nominal, 0%. 0%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esperen que lo quiero escribir. Acá tengo una. La tasa de interés nominal, dijimos, es 0%. ¿La tasa de interés real cuánto es? Negativo. Negativo. ¿Igual a cuánto? Menos 50 casi. 0% menos la inflación esperada. ¿Sí? Entonces la real es igual a menos la inflación esperada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es la tasa, están viendo, ¿no? O porque comparto, no, mejor dejo de compartir. No, no se ve, se ve. Ay, Bien. eso es. Sí, me fijo en la pantalla y ya está. La tasa de interés real de tener dinero es menos la inflación esperada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Tengo bonos. ¿Cuál es la tasa de interés nominal de tener bonos? X. ¿Sí? 25, 30, 12, lo que sea la tasa de interés del bono. ¿Cuál es la tasa de interés real del bono? X menos la inflación esperada. ¿Sí? Esa es la inflación Sí. real. Me agarro el bono, tengo dos opciones. Tengo los pesos, me los guardo hasta diciembre de 2021, perdí toda la inflación de 2021 y tengo esos pesos, en vez de guardarlos en pesos, en efectivo, el 1 de enero de 2021, los puse en un bono que el 31 de diciembre de 2021 me dio 30%. ¿Cuál es la diferencia entre tener bonos y dinero? Y que tenés una tasa de interés nominal.
La tasa El nominal, interés. porque la inflación esperada afecta a las dos decisiones por igual. ¿Se entiende? Sí, Si sí. yo me quedo con dinero, pierdo la inflación esperada. Si me quedo con bonos, pierdo, gano o pierdo, tengo interés menos la inflación esperada. La inflación esperada afecta a ambos activos por igual. Claro, por ahí perdés Entonces, menos. para decidir, no, siempre perdés menos, porque uno es un bono. Pero para decidir cuánto dejo en bonos o dinero, la inflación esperada no es una variable a tener en cuenta, porque me afecta a las dos decisiones. ¿Se No, sí o entiende? sí te conviene siempre tener bono en ese caso. Siempre que haya una tasa de interés nominal positiva, me conviene tener bonos. Siempre. Ahora, mi decisión de tener bonos o dinero va a depender de eso, de la tasa nominal. De si aumenta o cae la tasa nominal. No de la inflación esperada, porque la inflación esperada me va a afectar al cálculo de mi rendimiento de quedarme con el bono y al cálculo de mi rendimiento de quedarme con el dinero. ¿Se Igual una entiende? pregunta, ¿está incluido en el modelo que si yo tengo una tasa de interés de los bonos real negativa, en vez de invertir o de especular, voy a salir a consumir probablemente? No está incluido en el modelo porque no hay tasa, no hay inflación en el modelo. Entonces no hay tasa de interés real negativa. Igual lo que vos estás diciendo, ¿cómo lo analizamos nosotros en el modelo? Hay una tasa de interés real baja, tan baja que es negativa en el ejemplo que estás poniendo. ¿Y quién reacciona en el modelo? ¿Hay una reacción ante una tasa de interés real muy baja? Sí, La inversión. la inversión. Nosotros de hecho ponemos a la inflación esperada a veces en la formalización del modelo. Y de hecho, no sé si era la clase que tuvieron con Fede o si fue una con quién, pero de hecho hay un ejemplo que es cambia la inflación esperada. Eso te baja el costo del crédito. Y Baja la tasa de interés real, aumenta la inversión. ¿Sí? supuestamente es expansiva. Ahí está, exactamente, ahí está, obvio, es expansiva. Una tasa de interés real es expansiva. Ahí está la diferencia entre la IS y la LM. Esa inflación esperada afecta a la IS porque afecta a la tasa de interés real, pero no afecta a la LM porque no afecta a la decisión entre bonos y dinero, porque la inflación esperada afecta a los dos. Y lo que a mí me interesa para saber si cambio de bonos a dinero es la nominal, no la real. ¿Sí? Para que yo pueda poner en un mismo eje a una tasa de interés, donde tengo la IS y la LM, ¿sí? Tengo que suponer que la nominal y la real se mueven igual. O que no hay inflación esperada, ¿sí? O que no hay inflación esperada, la inflación esperada es cero, eso podría ser un supuesto, entonces la nominal y la real se mueven igual. O que si cambia la tasa de interés nominal, cambia exactamente igual la real. ¿Se entiende? Si sube 10 puntos la nominal, sube 10 puntos la real. El modelo tenía inflación, yo les dije que no tiene inflación en su concepción el modelo. Toda esta inflación esperada y la tasa de interés real, se la metimos nosotros. No la tiene originalmente. Profe. Y además, sí, un segundo. Y además, entonces, tengo que suponer una inflación esperada igual a cero o que todo cambio de la nominal se traslade a la real. Y además suponer, porque dijimos al principio de este análisis, de esta crítica, también dijimos que son plazos distintos los que miro. Entonces, supongamos que hay políticas monetarias que se llaman transitorias. Supongamos que el Banco Central dice, mira, durante estos dos trimestres voy a bajar 2 puntos la tasa de interés. Algo que en Argentina no hace nada, pero en Estados Unidos te cambia todo. Bajo la tasa de interés, pero la voy a volver a subir. O la gente espera que la vaya a volver a subir. Eso lo vamos a ver con expectativas. No termina acá. Esto es todo un bloque que vamos a ver hacia el final del curso. Esto de si la política monetaria, es decir, el cambio en la tasa de interés es transitorio o permanente. Esto es clave en las políticas económicas. Lo van a recontra ver en el resto de la carrera. La
transitoriedad o permanencia de la política es una decisión, afecta mucho las decisiones de los agentes. Si creo que es transitorio o creo que es permanente. Si la tasa de interés cambia, si la tasa de interés nominal cambia en forma transitoria, y yo creo que es transitorio, a mí me debería afectar la decisión entre bonos y dinero, porque es de corto plazo y yo estoy especulando, pero no me debería afectar la inversión. Porque si baja la tasa de interés, pero yo creo que mañana vuelve a subir, entonces no cambia mi decisión de inversión. ¿Se entiende? Como la inversión depende de la tasa de interés de largo plazo, si la tasa de corto cambia, pero yo espero que después vuelva, supongamos, está bajando la tasa de interés. Para que yo diga, eso me hace invertir más, una pregunta que me tengo que hacer, que no nos hicimos en el modelo, es si esa caída en la tasa de interés es permanente. O pienso que va a durar todo lo que dure el préstamo, que no va a afectar, o que no va a volver a subir y me van a encarecer el préstamo en 2 trimestres. Porque si me van a encarecer el préstamo en 2 trimestres, ya está. No me incentiva la inversión. Me incentiva la inversión si yo puedo sacar el préstamo ahora y me deja fija una tasa de interés más baja durante 20 años. Eso incentiva la inversión. ¿Se entiende? Entonces, para suponer que la tasa de interés nominal de corto y la tasa de interés real de largo se mueven igual y por lo tanto los puedo poner a la IS y al LM dependiendo de una misma tasa, tengo que suponer que no hay cambios transitorios, ¿sí? O no distinguir entre los plazos y que la inflación esperada es 0, o sea, no hay inflación esperada, contexto, modelo de precios fijos, o bien que cuando cambia la inflación esperada y eso hace cambiar la real, la nominal cambia exactamente lo que cambió la real, para que se muevan igual. ¿Sí? Bien. Salimos de esta crítica y vamos a la de los precios. Bueno, ¿se acuerdan? Volvemos con esto que justifica un montón de las críticas anteriores, es un modelo de precios fijos. ¿Por qué es un modelo de precios fijos? Ya lo dijimos muchas veces, porque es un modelo concebido en un escenario keynesiano, desempleo elevado, capacidad ociosa, stocks, inventarios, mucha capacidad de respuesta ante shocks de demanda sin afectar los precios. Esta reacción de las cantidades ofrecidas en vez de los precios tiene que ver con estar muy lejos del pleno empleo, con que es una economía con mucho desempleo, ¿sí? Entonces, se posibilita o es más fácil o es más factible el ajuste por cantidades. Tengo un montón, me aumentaron la demanda, no vengo vendiendo más nada, estoy vendiendo un poco más, respondo, no voy a aumentar el precio enseguida porque tengo miedo de quedarme sin venderlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene de ese contexto. Entonces, a partir de cuando la inflación empieza a ser un fenómeno en sí mismo, como les dije antes, hasta los 40, 50, 60, el objetivo era analizar más el desempleo que la inflación, más la pérdida de producción, la caída del producto, el ciclo recesivo. Funciona normal un modelo con precios fijos. Ahora, cuando tenés un contexto normal donde hay inflación, donde hay un proceso inflacionario, el modelo pierde un montón de vigencia. Un modelo que no me puede explicar la inflación no es un modelo que me puede explicar la macroeconomía. Un modelo que tenga una política fiscal pero no tiene ningún efecto en la inflación y se queda muy corto, ¿sí? Entonces, es por eso, y a partir de los 70, cuando la inflación se convierte en un fenómeno global a analizar en sí mismo, que pierde mucha vigencia el ISLM y empiezan los modelos de la curva de Phillips, que son los que vamos a ver en un par de clases, o las extensiones del ISLM. Eso es lo que vamos a hacer en las próximas clases, donde vamos a incorporar el mercado de trabajo, principal mecanismo de determinación de precios de la economía, y a partir de eso vamos a hacer un modelo OADA, oferta agregada, demanda agregada, que va a ser como el balraciano, pero macro, ¿sí? Lo que decíamos antes. Y ahí sí vamos a ver cómo cambios en el producto pueden afectar al nivel de precios. Y cómo cambios en el nivel de precios afectan al nivel de producto. Siempre con un modelo que tiene, dos cosas que todavía nos cuesta analizar, lo vamos a analizar ahora con el mercado de trabajo, previsión imperfecta, es decir, que es un mundo más real, es un mundo donde las expectativas nos pueden sorprender, ¿sí? Donde hay cosas que nos pueden sorprender, los precios esperados, por ejemplo,
son una variable a analizar y la información es incompleta. No es un modelo, no va a ser un modelo de competencia perfecta, como el modelo del mercado barrasiano, por supuesto que no, y tampoco lo es el ISLM. Pero bueno, necesidad sí o sí de meterle precios al modelo, ¿sí? Romer decía que es algo, no podés tener un modelo sin precios, ¿sí? Es como tener un modelo macro sin precios, no existe. Bueno, vamos a meterle los precios al ISLM. Nos sirvió para empezar, nos van sirviendo los modelos para empezar a introducir conceptos. Esperen que dice cualquier cosa. Acá. Algunos dicen, de hecho, es controversial porque algunos dicen que ese modelo es sin precios, que no se le puede meter muchas cosas a un modelo que fue concebido desde otro lugar, con otra manera, porque vamos a ver con el OADA que tiene como alguna... Ay, esperen que tiene como alguna... no inconsistencia, pero hay algunas cosas que forman al OADA a través del ISLM que son medio raras. Eso tiene que ver con esto de que es un modelo que no está concebido con precios y le estamos metiendo precios. Pero Romer dice, bueno, hay que metérselo porque si no, no tiene ningún sentido. Bueno, continuamos. Esto también está bueno que lo sepamos porque esto es bastante contemporáneo, digamos, el análisis de la política monetaria. Nosotros tenemos en el ISLM una política monetaria basada en una cantidad de dinero en un determinado nivel 100% exógena. ¿Qué dijimos? Nuestra regla de política monetaria es una cantidad de dinero X, es un agregado monetario. Es cuánto dinero hay en circulación, ¿sí? O sea que nuestra oferta monetaria, nuestro Banco Central del ISLM, tiene una política monetaria, una oferta monetaria que no depende ni del producto, ni de la tasa de interés, ni de los precios. O sea que no hay variables que expliquen la oferta monetaria. Es una decisión completamente exógena. Y la política monetaria, por supuesto que depende de variables, por supuesto que reacciona o no dependiendo de ciertas cosas que suceden en la economía. Los bancos centrales, por lo general, tienen en sus cartas orgánicas dos funciones principales. Algunos bancos centrales la tienen, algunos tienen otras, algunos tienen más énfasis en una que en otra, pero por lo menos el nuestro, el de Argentina, también el de Estados Unidos, tiene dos funciones. Control de precios y crecimiento económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la política monetaria, lo vimos con el ISLM, puede afectar el crecimiento, puede afectar el producto. Entonces, hay dos drivers de la política monetaria, dos variables explicativas de la política monetaria que no están en el ISLM. Es como si, ¿cómo haríamos una política monetaria dependiendo de la renta, por ejemplo, dependiendo del producto? Es decir, una política monetaria, tendríamos que hacer una curva de política monetaria que sea, por ejemplo, cuanto mayor nivel de producto, menos interfiero con mi política monetaria, una pendiente negativa. ¿Sí? Contraigo la oferta monetaria cuanto mayor es el nivel de producto. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque a mayor... Y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se puede ver eso fácil? Que no lo van a ver fácil, pero lo van a ver en el futuro, en la carrera. Seguro con lo que se pone siempre ahora como una regla de política monetaria. En vez de poner una política monetaria exógena, un target, un objetivo de cantidad de dinero... el objetivo de la política monetaria es una tasa de interés que depende de todo esto. O sea, ¿cómo varía la tasa de interés que fija el Banco Central? En vez de fijar el agregado monetario, fija la tasa de interés el Banco Central. ¿Dependiendo de qué? De una tasa real objetivo, déjenme terminar y después nos va a quedar todo más claro, de una tasa de interés real objetivo, una tasa de interés real que me permita mover consumo e inversión de la forma que para mí Banco Central sea el objetivo. Puede ser de una meta de inflación, ¿sí? Por ejemplo, normalmente algo que vamos a ver, cuando el Banco Central hace una política monetaria contractiva, logra bajar el nivel de precios, ¿sí? Entonces, una forma de mostrar que la política monetaria puede tener como objetivo bajar los precios es si mi inflación está por encima de la meta,
¿qué tengo que hacer con la tasa de interés? Si yo tengo una inflación muy alta, por encima de la inflación que quiero tener, tengo que contraer la economía a través de la política monetaria. O sea, subir la tasa de interés, exactamente. O sea que la tasa de interés depende de la meta y de la diferencia entre la inflación actual y la inflación meta. A medida que se va acelerando la inflación, debería aumentar la tasa de interés. Y de la brecha de producto, donde tengo el producto potencial, estructural, de pleno empleo, un producto que creo que no genera, esto lo vamos a ver con la curva de Phillips y nos va a quedar mucho más clarito, un producto que no genera tensiones inflacionarias, ¿sí? Un producto de pleno empleo, un producto sostenible, y si la producción está muy por encima de ese nivel, es decir, me estoy recalentando, estoy creciendo más de lo que puedo, estoy creciendo más que mi producción potencial, me estoy por encima de la tendencia, ¿qué tiene que pasar con la tasa de interés? Tiene que aumentar para enfriar la economía a través de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, mayor brecha de producto, mayor tasa de interés, mayor brecha de inflación, mayor tasa de interés. Mayor objetivo de tasa de interés real, mayor tasa de interés nominal, mayor inflación meta, mayor tasa de interés nominal. Eso se llama regla de Taylor, que es la relación entre la tasa de interés, ¿sí? Y la inflación y la producción, básicamente. Se mueve cuando se mueven las brechas. Eso no está en el ISLM, para nada. El ISLM no contempla la relación, o sea, la política monetaria no depende de lo que pasa con el crecimiento. Es completamente exógena. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vemos un shock monetario en el modelo ISLM, lo vemos como un shock exógeno? Completamente exógeno. De repente el gobierno hace una política monetaria expansiva. No vemos, por ejemplo, que si disminuyera mucho la producción, saldría endógenamente la política monetaria a tratar de disminuir la brecha del producto al revés. Porque acá sería, si esta brecha es negativa, tengo que bajar la tasa de interés. Es decir, si estoy produciendo muy por debajo de mis posibilidades, tengo que bajar la tasa de interés. Perdón, profe, ¿qué serían tipo la esperada o la meta, la diferencia entre las dos inflaciones en las brechas? No está la esperada, es la meta. La inflación. Porque yo dije esperada. No, te estoy preguntando. Es la diferencia entre la inflación y la inflación meta. Por ejemplo, mi meta de inflación para este periodo es 20%. Cuando sube por encima del 20, tengo que subir la tasa de interés. ¿Sí? Eso es la inflación meta, no la esperada. La meta es tener un régimen de metas de inflación. Argentina no tiene régimen, tuvo. ¿Sí? Había tenido con los primeros años del macrismo, pusieron una meta de inflación que nunca se cumplió. Vamos a hablar del régimen de metas de inflación cuando hablamos de la curva de Phillips. Pero si está muy por encima de lo que el Banco Central tiene como meta de inflación, tiene que salir a aumentar. Eso es lo que hace siempre Estados Unidos. Estados Unidos dice, como la inflación me dio un poquito más baja que lo que me gustaría, mi inflación meta es 5%. Como mi inflación es más baja del 5%, sigo con mi tasa de interés abajo. Cuando está llegando la inflación a la meta, me doy el lujo de subir un poco la tasa de interés. Como el desempleo está muy por debajo como el desempleo está por encima de mi meta de desempleo y producción es lo mismo, ¿sí? O sea, están 100% relacionados al revés. Como estoy produciendo menos de lo que quiero producir, dejo mi tasa de interés más baja. Bien, eso Romer lo incorpora a un modelo que es el ISMP, fíjense, donde hace, la IS es la de siempre, y la MP es una regla, miren esto, una regla de política monetaria, donde en realidad lo que hace es fijar la tasa de interés. Acá, si quieren, pueden ponerle tasa de interés nominal o real, porque lo están comparando con esto, pero no es todo esto lo que está en el ISMP. Esta es la regla de Taylor, que es la base de las políticas monetarias. El ISMP es un poco más simplificado, lo que hace simplemente es poner una política monetaria que en vez de tener como objetivo una cantidad de dinero, MS, su objetivo es su tasa de interés. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Romer?
si hay demasiada inflación, ¿qué hace el Banco Central? Sube la tasa de interés para arriba, desplaza la MP para arriba. Cuando sube la tasa de interés, en la IS cae la inversión, la demanda y el producto. ¿Sí? La inflación es la que determina la elección de la política monetaria. En el ISMP, entonces, está considerada esta parte de la regla de Taylor. ¿Sí? Está considerado que un fenómeno inflacionario hace que el Banco Central fije una tasa de interés más alta. Acá, en vez de hacer el caminito de más oferta de dinero, entonces exceso de oferta de dinero, exceso de demanda de bonos, sube el precio del bono, baja la tasa de interés, Romer lo que hace en el ISMP directamente es poner al Banco Central fijando la tasa de interés de referencia, que es lo que hacen la mayoría de los bancos centrales. ¿Sí? ¿Cómo hace para fijar la tasa de interés? Depende de la inflación. Es endógena de la inflación, pero no del producto. Entonces, la crítica que se le hace al ISMP es que no tiene esta parte, de la regla de Taylor, pero sí tiene esta. Si aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés, disminuye el producto. ¿Sí? No tiene en cuenta qué pasa con la tasa de interés dependiendo de la brecha de producción. Bueno, recopilando y un poco lo que venimos diciendo desde el inicio, tiene falencias, estamos viendo todas las críticas que tiene, todas las cosas que nos explica, toda la falta del mercado de crédito, la falta del ahorro como driver de la inversión, la falta de un modelo con precios, una política monetaria exógena que no es en la realidad exógena, pero sigue siendo haciendo todas las aclaraciones que le vamos haciendo, todas las críticas, tratando de paliar ciertas cuestiones muy críticas, sigue siendo un modelo que nos permite analizar cuestiones muy importantes de la política monetaria y de la política fiscal, sobre todo para cursos iniciales de economía, ¿sí? Siempre lo mejor es mostrar las deficiencias, entenderlas y entender por qué lo podemos seguir usando y en qué contextos es más factible y en qué contextos no. ¿Por qué es fácil? Porque tenemos dos grandes ecuaciones y en un mismo gráfico vemos todo. Eso es fundamental, eso es lo que les digo. No es que no haya modelos mucho más específicos del mercado de crédito, pero la simplicidad que tiene el modelo para mostrar los principales movimientos de los mercados de bienes y financieros en un solo gráfico, en dos curvas, es bastante poderoso, ¿sí? Y, como les digo, también lo que se le pone como virtud, digamos, que es que no tiene mucho menos poder explicativo que tienen modelos recontra más complejos que se hicieron después, ¿sí? En lo que es la realidad, en lo que es la evidencia empírica. Después, obviamente, lo que les dije, se va ayornando para incorporar a la economía abierta, se va a llamar ISLM-BP, van a ver que es un modelo de economía abierta del ISLM, es una extensión, precios flexibles, ISLM-OADA, efecto riqueza, también con las expectativas, ¿sí? Una parte, ahí tiene que ver también con los fundamentos microeconómicos que no están en el ISLM, pero no voy a hablar de eso porque es muy largo, pero sí van a ver que cuando veamos el ISLM con expectativas, tenemos nuevas cosas que entran a jugar como variables definitorias de las curvas y de las ecuaciones, o sea, nuevas variables que se meten al modelo a través de las expectativas. Ya lo dije, fue muy interesado 40-50 y va perdiendo relevancia, obviamente, con el fenómeno inflacionario, que es algo que, por lo menos, la inflación elevada y persistente no lo explica ni aún con el modelo de extensión de precios flexibles. Bien, ¿ok? Entonces, ¿alguna duda? No. Que siga esto, que ustedes lean. Esto entra en los contenidos de la materia. Aviso por si piensan que es una clase que es extra. No es extra, puede entrar en el examen tranquilamente, aviso. Aviso 2, la parte segunda, ahí me empiezan a preguntar. Aviso 2, la parte segunda de la clase, dije, es asincrónica. Ahora, ¿qué hora es? Les quedan 20 minutos.
y un poco más para leer el capítulo de Blanchard sobre la historia de la macro, que es re fácil y que más o menos se ponen en tema también con lo que fuimos diciendo. Sí, Franco. Sí, no, me quedó la ecuación de la regla de Taylor. La relación entre la tasa de interés y qué, porque no llega a copiar. Y la brecha de producto y la brecha de inflación. Es decir, cuando hay mucha inflación, la tasa de interés reacciona. Esa es la regla de política monetaria. Muchas veces es la regla de política monetaria. Un banco que reacciona con la tasa de interés, cuando hay demasiada inflación, es decir, cuando la inflación está por encima de la meta, y cuando hay demasiado producto, la economía se está recalentando. Muchas veces esas dos brechas están relacionadas, porque los periodos de alta inflación pueden estar muy relacionados con periodos donde la producción está creciendo muy por encima del pleno empleo del producto potencial. De esas dos variables. Gracias, profe. Yo te puedo hacer una pregunta. Sí. El producto potencial, ¿cómo lo estiman? Con muchos cálculos muy imprecisos. Pero lo vamos a ver con la curva de Phillips. Veamos, vamos a ver exactamente qué nos referimos con producto potencial, pleno empleo, producto estructural. Pero sí, se calcula, si ustedes pueden, la OCDE tiene una serie de producto potencial y tienen un nivel de error de estimación. Es medio hacer futurología, ¿no? Sí, no es tanto futurología, porque la potencialidad tiene que ver con la potencia de tus factores productivos. Entonces, si vos tenés más o menos estimada tu cantidad de mano de obra y tu cantidad de stock de capital, podés estimar cuánto podrías producir con el 100% de tu capacidad, ¿sí? Pero ahí empiezan a jugar un montón de variables. El stock de capital tiene, la medición del stock de capital es un mundo en sí mismo, en lo que es la contabilidad, por la depreciación, por el uso de las máquinas, por el tipo de máquinas. Digo, hay un montón de cuestiones técnicas que hacen que esos cálculos sean recontra imprecisos, re imprecisos. Pero sería... La realidad es que nadie lo mira eso. ¿Qué? Sería tipo como estar por arriba, por debajo de la tendencia. Sí, exactamente, es eso. Ok, gracias. Pero bueno, igual ya les digo, volvemos al tema con la curva de Phillips, porque ahora con el OADA vamos a hablar precisamente de esto, del producto potencial y del producto estructural y la diferencia con el producto potencial, que son dos cosas distintas que vamos a ver ahora a partir del miércoles. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto. Bueno, ahora mismo estoy haciendo lo de los certificados. Así que ya en un ratito pueden entrar al campus y los tienen, ¿ok? Perfecto, profe, muchas gracias. Cintia, Sí. tengo una duda del parcial. ¿Querés decirnos cuáles eran verdaderos y falsos? Sí, no me acuerdo mucho. El de 3, no me acuerdo cómo era. A ver, lo tendría que abrir. O sea, ¿tienen ahí las consignas? Pará. El del ahorro era falso. Sí, el del ahorro era falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿O Sí. estoy diciendo Sí, algo? entonces falso. Menos mal. Después había uno del crowing out. El de crowding out, que era lo de la política monetaria. No, sí, sí. Era una política monetaria, entonces era falso. Sí, hablaba del Banco Central, creo. Exacto. Ahí obviamente tenían que explicar un poco sobre la política y decir cómo no se llama crowding out porque es una política monetaria. No me acuerdo, que era una política monetaria contractiva que aumentaba la tasa de interés. Sí. Bueno, eso, no es un crowding out, ¿no? Ya saben, crowding out se refiere a las políticas fiscales que aumentan la tasa de interés y desincentivan la inversión privada. ¿Qué más? De las 3 brechas estaba. 3 brechas. ¿Qué era? Era verdadera, creo. Sí, era que había déficit gemelos. Sí, al final sí, te quedaba. Déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente. Eran tipo 3 momentos. Arrancaba de equilibrio, se iba moviendo. Yo no entendía algo de ese ejercicio. ¿El sector privado estaba en deuda o estaba en equilibrio al final? Tiene que terminar en equilibrio. Si no, Sí, no te da si no, no te da la ecuación cero. Es como un intermediario, me parece. Es como un intermediario, exactamente.
Igual podría no quedar en equilibrio. Podría no quedar en equilibrio si ustedes suponen que creo que le vendía la maquinaria al público. Que Claro. le vende la Sí. maquinaria a un precio más caro que el que la compra. O algo así. Que hay una diferencia en esa intermediación. Sí, Ahí sí, puede sí. quedar en desequilibrio y se tiene que compensar con los otros dos desequilibrios. Bien. Porque a mí me quedó que ahorraban, tipo el privado. Porque supuse que iban a vender más caro. Perfecto. Si lo explicaste así, está bien. Puede ser. Bueno, ahí está el tema. No, Está yo bien puse que quedaba en explicado. equilibrio. No aclaré cero. nada. ¿Cómo? No, sí, decido bien. No, que yo puse que quedaba en cero el sector privado, en equilibrio. Sí, pueden poner que queda en cero, está bien ponerlo en cero, pueden poner que queda en desequilibrio, si explican por qué queda en desequilibrio, está bien. Y quedaba una más que no me acuerdo cuál era. Tenés que elegir qué política era mejor, algo así. Sí. Con trampa de liquidez era Sí. No te decía con específicamente que una L era. alta. Claro. Bueno, fiscal, obvio, ¿no? Sí. Sí, creo que te decía monetaria y no, esa no digo. Ah, perfecto. Decía la política monetaria es más efectiva que la política fiscal, entonces es falsa. ¿Y qué más? ¿Ya está? No, era esas Vimos las cuatro. Esas cuatro. Y la del ahorro creo que lo que estaba mal es que decía que cuando dependía de la renta no, o algo así. Y decía No, que sí. Claro, que pero eso le quedaba igual, no puede ser porque depende de la renta y no queda igual. Exacto. Bueno, eso. Eso. Profe, Sí. ¿tenés idea qué capítulo de Blanchard sería para esta parte? Creo que el 30 dice. Lo que pasa es que depende de la... El que está en internet creo que es el 30. Claro, depende del libro, ¿no? de la edición. Claro. No me salía la palabra. Depende de la edición. Creo que el que está, que es la quinta, que está con otra piba. Ay, ahora no me acuerdo, con una italiana. Ese me parece que es el capítulo 30. Igual tenemos que buscar que esté hablando de la historia de la macro. Exacto. Exactamente. Profe, y en vez de Blanchard, porque ahí en el cronograma hay otro, o sea, para leer otra cosa, capaz es lo mismo o hay que leer las dos cosas. Está lo de Cuatromo. Eso es para las críticas, para la clase de hoy. Es eso. Ah, y no está lo de la historia de la macroeconomía. Me parece que está en el cronograma. Sí, a ver, ya les Los digo. dos. Después hay otra. Sí. Blanchard, Opsit, Cap 30. Ahí está. Las que están en azul son tipo complementarias, ¿no? Optativas, exactamente. ¿Están en inglés esas? El de Leon Food, sí, está en inglés. Okay. Bueno, adiós, chicos. Hasta el miércoles. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Adiós. Gracias.